Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Soy Borja Suárez, fundador de Biloyer y Biloyer School, la primera plataforma digital de selección automatizada para abogados en España y la primera escuela de negocios enfocada a formar a abogados con y sin experiencia de forma digital. Hoy en este vídeo os traigo pues un tema que creo que es de interés común y interés general, ¿no? Me gustaría hablaros sobre algunos tips y daros algunos consejos para preparar de forma adecuada pues, una entrevista de trabajo. Este es un tema que creo que puede suscitar, como ya he comentado, pues bastante interés. Y en este vídeo me aparto quizá un poco, ¿no?, de esa especialización en el sector legal para ofreceros un vídeo que es aplicable al común de los mortales, ¿no? Son consejos que todos podéis aplicar y que creo que os vendrán pues, bastante bien. Este vídeo va a servir tanto para gente con experiencia como para aquellos profesionales que ya tengan experiencia o vasta experiencia en el mercado y estén buscando una nueva oportunidad. La verdad es que espero que sea de utilidad, ¿no? Entonces, la primera pregunta que creo que deberíamos responder es pues cómo debe prepararse un candidato antes de una primera entrevista. El proceso de preparación de una entrevista es algo pues, más complejo de lo que parece. Varios son los puntos que hay que trabajar para llegar pues, con ciertas garantías a una primera entrevista. El primer punto que quiero tocar hoy es el análisis de la compañía. Muchas veces cuando aplicamos una oferta de trabajo y vamos a investigar esa empresa, esa compañía, ese despacho, nos quedamos en un punto superficial del estudio de la compañía. Oye, si vemos los datos generales, vemos, oye, pues qué es lo que hacen más o menos, pero no profundizamos. Yo creo que es importante enfocarnos en la entrevista, enfocarnos en el sector y nuestra propia experiencia y validar dentro de la compañía pues cuáles son aquellas áreas de interés, cuáles son aquellas preguntas que del modelo de negocio, del negocio que suscita o que te suscita y que creo que es interesante que plantees. ¿Cuáles son las líneas estratégicas a medio y largo plazo de la compañía? ¿Cuáles son esos objetivos? Todo eso es información que podéis adquirir a través del estudio en profundidad de la compañía. En segundo lugar, lo que quiero trasladaros es que es muy importante que memoricéis y que seáis plenamente conscientes de la descripción del puesto al que estáis aplicando y de los requisitos que piden. Yo me encuentro, basado en mi experiencia, me encuentro muchísimas veces que se hace una descripción de puesto muy específica, con unas características muy específicas, y la gente o no se lee la descripción del puesto y aplica, o realmente ni siquiera se lee la descripción del puesto, simplemente mira el título y también aplica. Esto es contraproducente desde mi punto de vista. ¿Por qué? Porque los reclutadores, la gente que selecciona, al final tenéis que tener en cuenta que lo está haciendo para incorporar a un perfil que encaje lo máximo posible a las necesidades de la compañía. Si vosotros no cumplís con esos requisitos, es muy probable que os descarten, y aquí empezamos a trabajar algo, a sentir algo que se trabaja posteriormente en sesiones de coaching y de mentoring, que es la frustración y la gestión de la frustración, ¿no? Cuando alguien está buscando empleo y aplica a todo lo que ve que le puede parecer interesante, pero que realmente no ha profundizado en el perfil que están buscando, pues puede derivar o generar en este tipo de sentimientos, ¿no? Con lo cual hay que tener mucho cuidado. Es importante analizar, que tengas analizado tu perfil, ¿vale? Y que realmente empates con los puntos que tú cumples respecto versus la descripción de perfil que la empresa ha hecho, ¿vale? Y esto es muy importante, que el porcentaje sea muy alto en la adecuación del puesto a tus características. El tercer punto que os quiero comentar y que creo que es útil es que tengáis perfectamente interiorizado el discurso que queréis trasladar. No podéis llegar a una entrevista en frío, ¿no? Yo creo que es importante que se ordenen las ideas, es importante simular mentalmente esa entrevista, las posibles preguntas que te pueden hacer, las posibles y potenciales respuestas que tú quieres dar, con las cuales te sientes muy cómodo y que por supuesto tienen que estar alineadas, ¿no?, con tu trayectoria profesional y con quizá la operativa o las operaciones que has ido desarrollando a lo largo de los años. El cuarto punto es
plantearse preguntas fuera de lo común. En este sentido, tienes que estar preparado para dar una respuesta ágil y no quedarte bloqueado. ¿Cuántas veces has ido a una entrevista y tú tienes pensado, pues oye, lo que vas a contar, tienes pensado o perfectamente interiorizado cuál es tu currículum y el entrevistador empieza a hacerte preguntas complejas o preguntas extrañas que tienen un fin concreto, que están destinadas a obtener una reacción por tu parte y que tú ni siquiera te habías planteado? Yo creo que en este punto es interesante también, a modo de práctica, el hacerse preguntas quizá absurdas, que quizá o que tengan poco que ver con la entrevista en sí, para ver y verte enfrente a un espejo cómo reaccionarías y qué es lo que dirías. Aquí hay un caso que siempre cuento en las escuelas de negocio, en las universidades, que además a mí me lo contó pues, un buen amigo que es socio de un despacho internacional. Y este socio me contaba, me decía, oye, yo cuando hago entrevistas, de vez en cuando hago una pregunta así extraña, ¿no?, a los potenciales abogados que quiero incorporar para mi equipo. Y la pregunta es la siguiente, o en este caso la pregunta en aquel momento fue una muy concreta, que es, oye, defíneme, hablando en el ámbito jurídico, defíneme qué es para ti una excavadora. Y bueno, esta persona se queda pues, muy descolocada, procesa rápidamente y entonces tira mucha mano, ¿no?, de su conocimiento teórico y responde, pues una excavadora es un bien mueble que se puede ignorar. Cuando la respuesta real que estaba esperando el socio, oye, una excavadora es una máquina amarilla que sirve para sacar arena, ¿vale?, y construir, realizar diferentes tipos de construcciones, ¿no? Aquí, ¿qué estaba intentando hacer el socio? Oye, ver si ante una situación compleja que te saca pues a lo mejor tu zona de confort, tienes las habilidades para dar una respuesta pues dentro de la respuesta que daría el común de los mortales. ¿Eso qué quiere decir? Pues que seas una persona que técnicamente seas buena, si has llegado a una entrevista con socio lo eres, y que además, oye, te puedas relacionar de una forma normal en un entorno ajeno o fuera del despacho y del día a día. Esto también es algo que es importante. El quinto punto que quiero comentaros es el análisis del perfil de la persona que te va a entrevistar. En este caso, yo creo que es importante saber quién es esa persona, cuánto tiempo lleva en la compañía, qué es lo que ha hecho, y todo esto orientado a que le puedas plantear al final las preguntas correctas en la primera entrevista, ¿no? Es muy importante pues, que se genere una relación de confianza, que la conversación sea fluida, y para ello tienes que tener también datos de la persona que tienes enfrente. El sexto punto, creo que es importante que seáis conscientes de cuáles son tus oportunidades, ¿vale? O tus áreas de oportunidad, y que sepas justificarlas de forma adecuada. Todos sabemos responder muy bien la pregunta de cuáles son mis fortalezas, pero cuando nos preguntan cuáles son tus defectos o tu área de oportunidad o aquellas áreas en las que no eres tan potente, ahí nos empezamos a bloquear un poco más. Y por la condición inherente, ¿no?, al ser humano, propia, ¿no?, desde el plano profesional, pues nos cuesta más decir, oye, en qué somos malos, ¿no?, o en qué tenemos que mejorar, ¿no? Es importante que conozcáis cuáles son vuestras limitaciones y que esto lo trasladéis o le deis una vuelta y seáis capaces de decir, oye, esta es mi limitación, esta es mi área de oportunidad, esto es lo que yo tengo que mejorar. Pero no solo eso, sino que además qué es lo que estoy haciendo en este preciso instante para mejorarlo y para poder superarlas, ¿vale? Porque eso va a denotar que tenéis interés al final por mejorar en esas áreas en las que no sois tan potentes, ¿no? Y que os preocupáis por el desarrollo de vuestra carrera profesional y que sois conscientes, ¿no?, de que tenéis que tener esas herramientas o esas habilidades para pues, tener una carrera y un desarrollo de carrera exitoso, ¿no? Entonces, este punto también es importante. En séptimo lugar, pues yo creo que hay que realizar las preguntas correctas. Cuando te pregunta un entrevistador en una primera fase, en una segunda fase, o el director del área correspondiente, o el socio, o quien sea, oye, ¿tienes alguna pregunta que hacerme? No podemos quedarnos callados. O sea, eso es lo peor que puedes hacer. Bueno, o hacer preguntas estúpidas, pero entiendo que aquí partimos de unos mínimos y de una seriedad y de una coherencia absoluta, ¿no? Entonces yo creo que es importante tener preparadas las preguntas que hay que realizar
Preguntas como, oye, pues a lo mejor cuáles son los siguientes pasos del proceso, los tiempos del proceso, las personas que van a estar involucradas en las siguientes entrevistas, cuál es el perfil del equipo en el que yo me integraría, preguntas orientadas al desarrollo de carrera, políticas de empresa, estrategia de la empresa, las necesidades reales de la incorporación de ese perfil para el que tú estás siendo entrevistado también es una buena pregunta, cuáles son los objetivos de la empresa o del departamento del equipo y cuáles son los objetivos que se te pedirían a ti. Preguntas hay muchas y hay que llevarlas también estructuradas y preparadas previamente a la entrevista. En octavo lugar, creo que esto es algo que nadie hace y que a mí me parece fundamental y es saber qué valor puedes aportar tú y transmitirlo de una forma correcta. Cuando te pregunten, oye, si te lo preguntan, oye, ¿qué es lo que tú crees que podrías aportar? Pues casi siempre el candidato se preocupa por todo lo que recibirá y cumplir pues un poco sus expectativas, pero pocas veces se plantean qué es lo que necesita la empresa y si ellos pueden realmente ofrecérselo. Por lo tanto, el llevar bien interiorizada la descripción del puesto y saber bien, conocerte bien, saber cuál es tu perfil, cuáles son tus áreas, tus áreas fuertes, tus fortalezas y cuáles son tus áreas de oportunidad, te van a permitir responder con mucho valor, con mucha conciencia y con mucho aplomo a esta pregunta. En noveno lugar, el salario, y esta es una pregunta bastante crítica, ¿no? Yo creo que el salario en general es muy importante porque tenemos que vivir y tenemos que vivir lo mejor posible. Pero yo os diría que no es lo más importante en una primera experiencia profesional o a la hora de valorar un cambio de proyecto. ¿De acuerdo? Hombre, siempre está bien que te vayas mejorando y esa debe ser la tónica para ir progresando, pero muchas veces las circunstancias no se dan. Tanto profesionales tuyas actualmente, a lo mejor las de la empresa que te quiere contratar. Esto al final es un cúmulo de circunstancias que tienen que darse, ¿no? Y en este sentido, yo creo que hay que ir un poquito más allá y valorar otro tipo de puntos dentro de la oferta de trabajo. Oye, pues cuál es el proyecto, con quién voy a trabajar, qué es lo que puedo aprender, cuáles son los clientes a los que voy a dar servicio o para los que voy a trabajar, cuáles son las operaciones más importantes que habéis gestionado, cuál es vuestro rol dentro de ese equipo, de ese despacho, de ese entorno, cuál va a ser tu visibilidad, cuáles van a ser tus áreas de responsabilidad, la visibilidad, ¿no? Respecto a las posiciones más altas y jerárquicas de la compañía, cuál va a ser el desarrollo de carrera profesional. Todo esto pues forma parte, creo que, del salario emocional que se llama, o que llaman ahora, ¿no? Y eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Igual por el otro, desde otro punto de vista, jamás recomendaría que alguien hiciese un cambio por 2, 3, 4, 5.000 euros. Eso es desde mi punto de vista un error, ¿de acuerdo? Yo creo que el cambio tiene que ser a mejor en un montón de factores, ¿no? Incluido el salarial, ¿no? Pero si tu única motivación es cambiarte a otra empresa, pues por ejemplo por 5.000 euros, pues ahí deberíamos plantearnos, sobre todo con la gente que cambia de tramo, y eso es habitualmente algo que no se piensa, por tener muy presentes los cambios de tramo de imposición fiscal, ¿no? Y declaración de IRPF. ¿Qué más? Del punto 10 que os quería comentar es también el compromiso y la dedicación que hay que dedicarle al desarrollo de carrera profesional y a la empresa, al final, que te está contratando, que es un compromiso y una dedicación que va más allá, ¿no? Del típico punto de vista, yo es que trabajo en una empresa y a tal hora se me cae el boli y me marcho. También tiene que haber un compromiso personal propio con el proyecto, con tu equipo, con otros equipos dentro de la compañía, con tus clientes. Y eso también hay que saberlo y tenerlo muy presente, ¿no? A mí me pasa mucho, justo hoy estaba en una charla, un webinar con la universidad, el Centro Universitario de la Universidad de Villanueva, y esto lo he comentado, ¿no? Un recién graduado, por ejemplo, no puede plantearse o no puede exigir una conciliación agresiva y brutal. O sea, alguien que se incorpora, por ejemplo, a un despacho de abogados nacional e internacional, lo que no puede pretender es salir a las 5 de la tarde del despacho. Sobre todo porque en los primeros años de carrera, y aquí me enfoco un poco más en la gente más joven, lo que hay que hacer es aprender, absorber todo lo posible, dedicar tiempo ya no solo a la práctica dentro del día a día del despacho, sino también a estudiar. Y eso requiere horas, y eso requiere un esfuerzo durante los primeros años que va mucho más allá de el hecho de cumplir de forma estricta una jornada laboral al uso.
acuerdo? Hay que estar mucho más comprometido, igual que se ha estado durante el grado quizás o la licenciatura. En cuanto te incorporas a un proyecto tienes que dar el 150%, ¿no? Al final los primeros años sirven para aprender todo lo posible de tu entorno, de los que son como tú, de los que están por encima y de los que están más por encima todavía, ¿no? La idea fundamental es que participes en la mayor cantidad de proyectos y operaciones posibles. Esto es lo que te va a dar a ti el conocimiento y por lo que te van a valorar después, quizá en otras empresas, en futuros movimientos, ya sea dentro de la propia compañía o en lateral hiring, moviéndote a otras compañías. Eso es lo que tú te vas a llevar y lo que tú vales. Todo lo que aprendes y el conocimiento intrínseco a todo lo que has aprendido. Con lo cual, aquí os recomendaría que os dieseis el 150% de vuestra capacidad. En cuanto al punto 11, yo creo que hay que hablar sobre la perspectiva. Y esto es importante y es difícil, ¿no? Que una persona joven, un profesional, pues comience a pensar en dónde quiere estar en los próximos 3-5 años y en escribir o tener pensado un plan estratégico para conseguir ese objetivo. Es algo que no se hace. O sea, tú cuando entras a un trabajo un nuevo trabajo, si eres joven estás nuliado con todo lo que te rodea y todo es nuevo y todo es maravilloso, y si ya tienes experiencia, pues quizá esto tampoco lo tienes presente o lo tienes preparado, ¿no? Pero yo creo que hay que tener y trabajar siempre el desarrollo de carrera desde esa visión, la visión 3-5 años, definir cuáles son los pasos necesarios que tienes que dar o que tú crees que tienes que dar para alcanzar esos objetivos. Y esto hay que hacerlo de forma periódica. Y esto se hará pues cada 3-5 años de una forma recurrente, ¿no? Ver si has ido avanzando, si has conseguido tus objetivos, si no lo has conseguido, por qué no lo has conseguido, realizar ese análisis, esa crítica constructiva y ver, oye, pues cómo podemos reconducirlo o tomar las decisiones adecuadas. El punto 12 es el cuidado, que tengáis cuidado con la actuación. O sea, que me encuentro mucho, sobre todo en gente joven, y es muy habitual, ¿no? Que las nuevas generaciones se frustren mucho al recibir pues, el impacto de la realidad versus las expectativas. O sea, esto es algo muy curioso que pasa, ¿no? Sobre todo en los tiempos que corren, ¿no? Que la gente tiene una visión de sí mismos y de lo que pueden aportar y de lo que pueden generar brutal y de los cambios que pueden ofrecer para cambiar el mundo y las formas y los procesos. Y la realidad que cuando llegan a una empresa y se incorporan a una empresa, pues es otra completamente distinta. Porque para poder hacer todo eso hay que tener una experiencia previa y un conocimiento previo adquirido a lo largo de los años, ¿no? Entonces yo me encuentro pues, con mucha gente que tiene frustración porque dices que a mí no se me tiene en cuenta, no se me escucha, yo tengo opiniones y creo que mi opinión es tan válida como la de un socio, y yo ahí tengo que parar un poco los pies y decir, pues no tienes razón, ¿no? Porque probablemente la opinión, ¿no? De esas personas que llevan muchos años en cualquier práctica, de cualquier actividad, de cualquier sector, esté fundamentada en una experiencia contrastada y tu opinión simplemente pues quizá en una idea de lo que podría ser. Que es perfectamente válido que se pueda exponer si tienes la opción y te dejan, oye, porque nunca está de más tener pues ideas frescas o potenciales ideas frescas, pero lo más habitual y lo más probable que ocurra es que haya que seguir pues, una serie de pasos, una serie de canales para poder aportar realmente valor en esas propuestas, ¿no? Y cuando aterriza la gente en este tipo de procesos y despachos, habitualmente lo que descubren es que la vida es dura y que el conseguir avanzar paso a paso, pasito a pasito, supone un sacrificio, supone renuncias, supone mucho esfuerzo. La política del como yo no estoy a gusto porque esto no es lo que yo me esperaba, me marcho a otra empresa, hay que tenerla muy controlada, de verdad, y completamente, yo creo que descartada de vuestra mente y de vuestras cabezas. No hay nada peor que ver a una persona con muy poca experiencia que haya pasado por varios empleos. Yo he visto varias personas jóvenes con 2-3 años de experiencia que han pasado por 5 o 6 sitios distintos, ¿vale? Dentro de un mismo sector, y esto es muy complejo de justificar. El mensaje que al final estáis transmitiendo al mercado y a los potenciales empleadores es malo. Y es malo sobre todo porque todo tiene que estar bien razonado y justificado. Y con este nivel tan alto de rotaciones es imposible de justificar. Mi consejo es que aguantéis, que os deis tiempo para aprender, que os deis tiempo para avanzar, que al final el aprender y el avanzar lleva también
unas pautas que hay que cumplir, unos hitos y lleva tiempo, y que no se puede pretender estar en la cima de las grandes operaciones o la dirección de las grandes operaciones desde el principio con muy poquita experiencia. Todo tiene que ir por sus cauces y hay un camino preestablecido que ha seguido mucha gente que hay que seguir, porque realmente es donde vais a encontrar el aprendizaje. El punto 13, y lo que quiero transmitir también creo que es importante, y es tranquilidad, ¿no? Que tengáis tranquilidad durante la entrevista, que llevéis las ideas bien estructuradas, claras, que sean concretas, que estén orientadas a lo importante, que no os vayáis por las ramas, ¿no? Qué gusto dar cuando entrevistas a alguien y las respuestas son concisas, muy enfocadas, muy al punto, ¿no? De lo que se está preguntando, ¿no? Esto es importante también, ¿no? Que lo tengáis presente. El punto 14 quizás sea algo más sui generis, ¿no? Porque al final depende un poco de cómo seáis vosotros, de vuestra personalidad, y aquí estoy hablando del feeling, ¿de acuerdo? De oye, la sensación que se genera con el entrevistador en esa primera toma de contacto, en esos primeros segundos, en ese primer minuto, desde que llegas, te presentas, y aquí entran ya otros factores en juego, ¿no? Como el lenguaje no verbal, como la utilización de las manos, como oye, cómo utilizas la mirada, ¿no? Y el hecho es que la realidad es que no tienes que ser muy simpático ni el más simpático, pero sí tienes que ser una persona agradable, tienes que ser abierta, tienes que ser sincera. Y superada esta primera entrevista, este punto es casi más importante que todos los demás, ¿no? Porque vas a pasar una segunda entrevista, quizá pues con alguien del departamento concreto, ya sabes, de recursos humanos, y la entrevista es con alguien del departamento concreto, pues con un abogado senior, con un socio, con un director comercial, con quien sea dentro de la estructura jerárquica de la empresa. Y al final ellos también lo que van a valorar es, oye, yo voy a presuponer los que tienen los conocimientos técnicos y que vienes con esto aprendido, y ahora quiero ver cómo interrelacionamos tú y yo, cuál es nuestra relación, si me gusta, si voy a poder trabajar contigo, si quiero tener esa personalidad parecida a la mía o adecuada, ¿no? Y esto también hay que tenerlo pues bastante en cuenta. El punto 15, y ya solo quedan 3 más las recomendaciones, es el control del lenguaje no verbal. Al final tu boca puede estar diciendo una cosa y tu cuerpo puede estar diciendo otra completamente distinta. Tienes que ensayar delante de un espejo, tienes que trabajar tus gestos y controlarlos, y tienes que controlar los gestos de la cara y el uso de las manos, ¿de acuerdo? Y todo esto es casi una ciencia, se trabaja, se puede practicar, y si eres una persona nerviosa y si no sabes dónde poner las manos y si no consigues mantener la mirada o mantener el contacto visual con la persona que te entrevista, no te preocupes, porque eso lo vas a poder trabajar, ¿no? En diferentes programas. Pues oye, nosotros también tenemos dentro de Beloyer School, ofrecemos a los abogados, pero son programas para todo tipo de personas. El punto 16, que lo he comentado anteriormente, sería el contacto visual con el entrevistador, y es importante que no pierdas ese contacto visual. No mires hacia abajo, no mires hacia un lado mientras que estás hablando, que incómodo es que te estén hablando o que estés hablando y que no estés manteniendo el contacto visual con esa persona. Qué raro, ¿verdad? Es muy raro, ¿no? Y yo creo que es importante transmitir con la mirada pues esa sensación de tranquilidad, de cercanía, y estamos hablando de tú a tú, ¿vale? Y todo lo que te cuento y te lo quiero expresar y comentar de una forma sincera y abierta, e igual quiero que tú pues te relaciones conmigo en estos términos. Penúltimo punto, es importante la sonrisa. Yo habitualmente pues peco de sonreír poco, ¿no? Pero la sonrisa es muy importante, ¿no? Tanto a la llegada con el entrevistador o con la persona que te vayas a ver, como al despedirte, ¿no? Y además esto acompañado pues con mantener contacto visual y con un apretón de manos firme. Ahora, por la nueva situación, no sé exactamente cómo acabará siendo, ¿no? Pero oye, un apretón de manos firme, sin pasarse, pero firme, va a provocar que dejes una muy buena sensación en la persona que te está entrevistando, ¿no? Esto denota confianza, esto denota oye, pues que eres una persona equilibrada, seria, transparente. Y el último consejo que quiero daros es hablar sobre la etiqueta, ¿vale? Este es un punto que hay que tener muy en cuenta. Es un punto complejo que habitualmente no te lo van a decir en ningún lado, pero es una realidad, ¿no? Y aquí siempre doy un consejo a todo el mundo para evitar cualquier tipo de discriminación, ¿no? O intentar evitar que la gente se sienta ofendida, ¿no? Yo siempre digo que allá donde fueres, imita lo que vieres, ¿no? Y al final vivimos en un mundo donde
depende todo del círculo en el que te muevas, tanto personal como profesional, y hay que estar alineado con la etiqueta de los potenciales empleadores o sitios a los que quieres ir o de donde quieres trabajar, ¿no? Yo aquí lo que recomiendo siempre es que hagáis una búsqueda en LinkedIn, por ejemplo, que es una plataforma donde hay muchísima gente y donde vais a poder encontrar mucha más información de la que a priori parece, y que miréis pues, cómo van vestidos los empleados de esa compañía, ¿no? Por supuesto que en ningún caso vas a poder aparecer a una entrevista de trabajo en pantalones cortos o en vaqueros o en camiseta, ¿vale? A no ser que la gente de esa compañía lleve ese dress code, y entonces quizá ahí lo más correcto sería incluso preguntar, oye, ¿cuál es la vestimenta adecuada, ¿no? Si puedes ir un poco más informal, y en ese caso, oye, pues fíjate y ve al estilo de la gente que trabaja en esa empresa, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso de los despachos, ni por asomo, o sea, ni por asomo, y es así, ¿no? El presentarse a una entrevista donde no estés perfectamente trajeado, ¿no? con tu corbata, ¿de acuerdo? Que son unos mínimos, unos estándares mínimos para generar una primera impresión. Si después ya en la segunda te están diciendo, oye, no hace falta, haz lo tuyo, siéntete un poco más cómodo y vístete un poco como te digan, ¿no? Pero esto es un consejo que todo el mundo debería tener en cuenta. Y para finalizar, quiero daros tres consejos que creo que son importantes. El primero es que siempre que podáis intentéis diferenciaros a la hora de hacer una entrevista y de contar pues un poco quiénes sois, cuál es el valor que podéis aportar y qué es lo distinto que sabes hacer o que tienes que ofrecer tú respecto a todos los demás en esa empresa en concreto. ¿Qué te hace diferente a ti al resto de ti, al resto de candidatos, ¿no? Y qué puedes ofrecer tú que el de al lado no puede ofrecer? Yo creo que son preguntas que tienes que hacerte y que tienes que llevar perfectamente definidas. El segundo consejo que quiero darte es la actitud, que casi es más importante el de demostrar una actitud positiva, con fuerza, con empuje, que tengas o que se note que tú tienes pues, mucha determinación, con ganas, ilusión de hacer cosas, que en realidad una nota media, ¿no? de un 8, ¿vale? O personas que pueden tener esa nota media de 8 o 9, pero con muy poca actitud y con muy pocas habilidades sociales. Aquí cuidado, porque es un matiz complejo, cuidado, no os paséis tampoco de proactivos y os aceleréis, ¿no? Pero sí que se note que sois personas movidas, que os gustan plantear cosas, hacer cosas distintas, que os gusta participar un poco en todos los proyectos los que podáis, ¿no? Y que estáis interesados en poder aportar todo vuestro valor. Y el tercer consejo que os doy, y este casi es el más importante de todos, es que tengáis paciencia, sobre todo para los jóvenes. Ya no digo en la búsqueda de trabajo de gente con vasta experiencia o a nivel directivo, que por supuesto olvidaos de tiempos de incorporación en nuevas compañías, como dicen algunas empresas de placement, de 3-6 meses. Eso no es realidad. La realidad es que una posición media a nivel directivo supera el año o puede superar el año muy tranquilamente, ¿vale? Para encontrar esos nuevas oportunidades, nuevos puestos. Pero para la gente joven yo recomendaría que tuviesen paciencia para todo. Paciencia para aprender todo lo necesario en cada uno de los puestos, en cada una de las etapas de su vida, porque al final en el mundo profesional oye, lo quiero aquí y ahora no existe, ¿vale? Hay que aprender a llevar o hay que aprender a gestionar esos tiempos, hay que aprender a progresar y desarrollarse en base a unas pautas, y eso lleva tiempo, y hay que saber pues, controlar al final los impulsos y ser sobre todo muy consciente de este punto, ¿no? Yo creo que el ser paciente es una parte muy importante de la clave del éxito. Bueno, pues aquí termino. Espero que este vídeo sea muy útil para vosotros, que os haya gustado. Como siempre, si te gusta, suscríbete al canal, activa la campanita, deja algún comentario que podamos interactuar con dudas que tengas. Y nada más, invitarte simplemente a que visites nuestra plataforma, que te dejaré por aquí la dirección, como siempre, y a vuestra disposición para todo lo que necesitéis. Un saludo.